Hola, mi nombre es Alicia y te doy la bienvenida a Frecuencia Magdal, un espacio sonoro donde la voz se convierte en ritual y la palabra en medicina. Este espacio es una conversación íntima entre tú y yo, un susurro desde el corazón de la rosa. Aquí te invito a explorar las enseñanzas vivas de María Magdalena y del linaje de la rosa mística, una tradición de sabiduría femenina y soberanía espiritual. Caminaremos juntas y juntos por los senderos del alma, recordando cómo encarnar lo sagrado en lo cotidiano. Si estás aquí no es casualidad, has escuchado la llamada. Así que ponte cómoda, ponte cómodo, respira profundo y prepárate para abrir el corazón. Comienza la frecuencia. Hoy vengo a contarte un secreto. Hoy vengo a contarte cómo el nombre de la estrella más bella del cielo acabó convertido en el nombre del diablo y por qué esta tergiversación es en realidad la historia de cómo se silenciaron los misterios iniciáticos de lo femenino. Y antes de comenzar te voy a confesar una cosa. Cuando me senté a preparar este episodio dudé del título porque hay palabras que llevan siglos de miedo pegado encima y Lucifer es una de ellas. La aprendimos antes incluso de poder entender su significado real. Se incorporó a nuestro vocabulario ya de niñas asociada al diablo, a la maldad, al pecado y al castigo. Y aunque ya de mayores podemos profundizar en ella y en sus capas, el cuerpo todavía da un pequeño respingo. Me sucedió cuando estaba preparando este podcast, esta pequeña contracción, ese miedo. Y entonces pensé, esto es exactamente de lo que tengo que hablar, porque ese respingo no es mío, es algo que me impusieron y desactivarlo no desde la rabia ni desde el dolor, sino desde la conciencia, es parte del trabajo del linaje. Así que hoy vengo a devolverle la luz a un hombre que siempre fue luz. Hoy hablamos de Lucifer y de su relación con Venus y las enseñanzas del linaje de la rosa mística. Si tú también has sentido este pequeño sobresalto, respira profundo, querida hermana, querido hermano, porque este podcast y su información te pertenecen. En arameo, Venus recibe el nombre de Noga, que significa luz. Venus es la portadora de la luz, la que ilumina la conciencia de la humanidad y la guía. Pero vamos a comenzar por lo que es Venus en realidad, antes de los diferentes nombres con los que será conocida, antes de que las religiones monoteístas la ocultaran. Venus tiene dos rostros y estos dos rostros se van turnando. Ya lo sabes, pero déjame recordarlo para quien acaba de conocer la escuela y es nueva o nuevo en esta comunidad. Cuando es la primera estrella que asoma al atardecer tras el sol, Venus es conocida como estrella de la noche, anuncia la entrada en la noche y es la portadora de la oscuridad. Y cuando es la última estrella que brilla antes del amanecer, antes de la salida del sol, es conocida como la estrella de la mañana, anuncia el día, despierta al mundo, es la portadora de la luz. Una misma estrella mostrándonos la dualidad y las dos energías que hacen posible toda la creación, porque no podría haber luz sin oscuridad. A lo largo de toda la historia que ya hemos recorrido juntas, te recuerdo el podcast Los 1000 rostros de Venus, en los que te hablaba de Inanna, Ishtar, Hathor, Astarte. Esa luz tuvo siempre nombre de diosa. Venus fue durante milenios el cuerpo celeste de lo femenino sagrado, la reina del cielo, la que dibuja en el firmamento la rosa de 5 pétalos. Y ahora quédate con esto, porque es la semilla de todo este episodio. La estrella de la mañana no solo anuncia la luz del día, simboliza la luz de la conciencia, el despertar, ese momento en el que algo se enciende dentro y te transforma profundamente, te despierta y te hace recordar quién eres en realidad. Esta es la sabiduría que custodia el lucero del alba. Venus es la portadora de la luz, la que ilumina la conciencia de la humanidad y además la guía. Esta idea de Venus como guía aparece ya en el antiguo Egipto y en concreto en el texto de las pirámides. Este texto es el corpus religioso más antiguo de Egipto y en él se detalla la transformación cósmica que se produce en el faraón
una vez ha fallecido. En un fragmento del texto de las pirámides se puede leer en palabras del faraón: yo asciendo al cielo entre las estrellas imperecederas. Mi hermana es Sotis, es decir, Sirio. Mi guía es la estrella matutina, es decir, Venus, y ellas toman mi mano. Pertenezco a aquellos que se encuentran en la comitiva de Ra, es decir, en la barca sagrada que acompaña al sol, quienes están antes de la estrella de la mañana. Dejamos ahora este texto del antiguo Egipto y vamos ahora a viajar al Mediterráneo antiguo, a Grecia y a Roma, y vamos a hacer un poco de arqueología de las palabras, porque aquí está la primera pieza para entender el cambio que se produjo. Los griegos miraban a Venus como lucero del alba y lo llamaban fósforo, que significa el que trae la aurora, el que lleva la luz, mientras que a su hermano gemelo lo llamaron Héspero, la personificación del lucero vespertino, el que trae la noche. Fósforo y Héspero representan los dos rostros de Venus. Los romanos tradujeron el nombre de fósforo al latín y para eso tomaron dos palabras: lux, que significa luz, y ferre, que significa llevar o portar. Lux ferre, el que lleva la luz, y de ahí nace la palabra Lucifer. Y eso es todo lo que significaba, ni más ni menos. Era el nombre astronómico hermoso, luminoso, de la estrella del amanecer. No había nada malo en este nombre. Era quizás el nombre más bello que se le podía dar a una estrella en el firmamento. Lucifer era de Venus, como estrella de la mañana. Lucifer era el resplandor que anuncia el día. Y entonces, ¿cómo es posible que el nombre más hermoso del cielo acabara siendo el nombre del diablo, la personificación del mal, del pecado y de todo lo que debíamos temer y evitar si no queríamos terminar como almas en pena, deambulando por el infierno? Bueno, como toda la historia, no es algo que pasara de golpe. Fue algo lento, como son las grandes operaciones culturales. Se fue dando por capas y voy a ir contándote estas capas para que puedas ver con claridad la transformación que se fue produciendo. La primera capa la encontramos en el Antiguo Testamento. Hay un versículo, uno solo, en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 14. Es un poema de burla. Los hebreos lo llamaban un masal, una burla contra el rey de Babilonia, al que se considera un tirano que se había creído un dios. Y el poema le dice con sorna: ¿cómo caíste del cielo tú, brillante hijo de la aurora? En hebreo, ese brillante hijo de la aurora se escribe Helel ben Sahar, y el Helel ben Sahar es, otra vez, el lucero del alba, la estrella de la mañana, la fase de Venus en la que ella, desde el cielo, desciende. Fíjate bien, el texto no habla del diablo, habla de un rey humano, soberbio, que tuvo la osadía de equipararse con Dios. Se elevó demasiado y cayó. La estrella de la mañana era solo la metáfora de su arrogancia. Brillaste alto y caíste. Probablemente esta burla tiene mucho que ver con esta idea que te comentaba antes y que aparece en el texto de las pirámides, en la que un rey, un faraón, accede a la divinidad al transformarse en la estrella más brillante una vez muerto, lo que a los ojos del profeta Isaías era impensable. La capa 2 la encontramos en la traducción que se hizo del Antiguo Testamento. Cuando San Jerónimo tradujo la Biblia al latín, lo que se conoce como la Vulgata, que sería la Biblia oficial durante más de 1000 años, llegó a ese Helel ben Sahar y lo tradujo, como no podía ser de otra manera, por su nombre latino, Lucifer. Hasta aquí todo correcto. Lucifer simplemente decía estrella de la mañana, pero la semilla del malentendido ya estaba sembrada. Vamos ahora a la capa 3, la interpretación. Con los siglos, los padres de la Iglesia empezaron a leer aquel versículo de Isaías como lo que era la burla a un rey, sino como la historia secreta de la caída de un ángel. Lo cruzaron con una frase del Evangelio de Lucas, donde Jesús dice: «Vi a Satanás caer del cielo como un rayo», y ataron los dos cabos, la estrella que cae, que es en realidad la estrella que desciende, y el adversario que cae, y lo hicieron la misma figura. Y así poco a poco Lucifer, el portador de la luz, dejó de ser una estrella y se convirtió en un ángel caído, en el adversario, en el diablo, al que todos debemos temer. Vamos ahora con la cuarta capa, la literatura, lo que la teología insinuó
El arte lo grabó a fuego en el imaginario colectivo. Dante, en la Divina Comedia, situó a Lucifer en el fondo del infierno y siglos después Milton, en El Paraíso Perdido, le da rostro y voz y lo convierte en tragedia. A partir de ahí ya no hubo vuelta atrás. La portadora de la luz quedó sellada como el príncipe de las tinieblas. El nombre más hermoso del cielo se hundió hasta el fondo del infierno y nosotros dejamos de entender la profunda iniciación que nos regala Venus. Esta operación fue solo un malentendido, un error de traducción, un error de lectura, una metáfora que se tomó al pie de la letra porque ya no se entendía la sabiduría que había detrás. Bueno, sí, todo esto lo fue, pero no solo eso, porque ya sabes, si llevas tiempo por aquí, que nunca es solo eso. Piensa en lo que cae cuando cae Lucifer. Cae la portadora de la luz, cae la estrella que durante milenios fue el cuerpo celeste de la diosa, Inanna, Ishtar, Aserá. Cae el símbolo del despertar de la conciencia y con ella el mapa que permite a la humanidad alcanzar ese despertar y recordar su origen. Y esto no nos pilla por sorpresa, ¿verdad? Porque ya lo vimos. ¿Recuerdas lo que te conté que le hicieron a Astarte? Cogieron su nombre y le pusieron las vocales de Boset, vergüenza, para convertirla en Astoret, la vergonzosa. La misma mano que llamó vergüenza a la diosa, llamó diablo a su estrella. Es la misma operación, el mismo gesto, repetido. Demonizar a la que trae la luz es demonizar el despertar, es enseñar a la humanidad a tenerle miedo a su propia conciencia, a su propio conocimiento directo, a esa voz interior que no necesita intermediarios. Es cortar el cable entre el alma y la luz divina y poner una institución en medio. Y lo femenino sagrado, que es exactamente eso, la luz que se recuerda desde dentro, el conocimiento que se encarna en el cuerpo, queda enterrado en el mismo movimiento, bajo el nombre de vergüenza, bajo el nombre de diablo, el mal y el pecado. No se produjo con un solo decreto, ni podemos hablar de villanos. Se produjo con siglos de pequeñas capas, una sobre otra, hasta que el respingo nos entró en el cuerpo y ya nadie recordaba por qué. Ese respingo del que te hablaba al principio, ¿recuerdas? Y aquí, hermana, hermano, es donde el hilo rojo del linaje de la rosa hace lo que mejor sabe hacer, donde demuestra que no se rompió, que únicamente se custodió en las manos correctas hasta que llegara el momento. Porque resulta que la estrella de la mañana nunca fue el diablo, y la prueba no está en un libro prohibido, ni en un texto secreto, ni en un evangelio escondido. La prueba está en el propio libro que produjo el error, en las últimas páginas de la Biblia cristiana, en el Apocalipsis, capítulo 22, versículo 16. Hay alguien que toma la palabra para nombrarse a sí mismo y dice: yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Y quién habla? Es Jesús. Jesús se nombra a sí mismo con el título exacto que habían arrojado al infierno: la estrella resplandeciente de la mañana, el lucero del alba, el portador de la luz. Y por si quedara alguna duda, en la segunda carta de Pedro se dice a las comunidades que esperen hasta que despunte el día y el lucero de la mañana se levante en vuestros corazones. Y la palabra griega que usa aquí para lucero de la mañana es literalmente fósforo, el que lleva la luz, Lucifer. ¿Lo ves, querida hermana, querido hermano? El mismo título que demonizaron lo devolvieron intacto en la boca de Jesús. El nombre que enterraron en el fondo del infierno reaparece limpio, luminoso, en los labios de un hombre del linaje de la rosa, un hombre que nos recuerda que el descenso al inframundo y la muerte del ego solo tienen un objetivo: revelar la luz que eres. El portador de la luz no es el adversario, es el que despierta, siempre lo fue, en el alba sobre el horizonte, en la diosa de mil nombres y en el corazón que se enciende y que ya no quiere volver a dormir. Y déjame cerrar con esto, porque me parece que es muy, muy importante. Que Jesús se nombrara a sí mismo la estrella resplandeciente de la mañana no es un detalle pequeño, es un gesto de custodia. Es alguien que recoge el nombre que habían querido borrar y lo vuelve a poner en alto, a la vista de todos, en los últimos versículos del Apocalipsis, el libro de las Revelaciones.
En las enseñanzas del linaje de la rosa entendemos a Jesús así, no solo como el maestro que conoces, sino como guardián de una luz mucho más antigua que él, el que custodió, en su tiempo y a su manera, las mismas sabidurías que las sacerdotisas habían custodiado durante milenios, el que devolvió a la portadora de la luz su lugar, aunque tuviera que esconderlo a plena vista. Por eso aquí nunca hay puntadas sin hilo. Así que esta tarde, querida hermana, querido hermano, cuando caiga el día, sal a mirar al oeste. Busca esa luz firme sobre el horizonte, la estrella de la tarde, la que ahora nos acompaña, la del ascenso, la que desde el inframundo revela la luz al mundo. Y mientras la miras, recuerda su otra cara, la que ahora no se ve, la portadora de la luz, velada en el alba, esperando su momento para volver a anunciar el día, porque siempre vuelve, como ha vuelto siempre, y recuerda su nombre, no el de ahora, Venus, sino por el que era conocida en arameo, Noga, el resplandor, la luz, no el diablo, no el mal, ni el pecado ni la culpa, la portadora de la luz, la misma que llevas dentro y que ningún siglo, ningún concilio, ningún miedo heredado consiguió apagar del todo, porque ella nunca se fue del todo, solo se veló durante un tiempo, hasta ahora. Demonizar a la portadora de la luz fue demonizar el descenso, la oscuridad, lo cíclico y lo femenino, y al perder eso la humanidad perdió el mapa. Dejamos de entender que descender a la oscuridad no es caer en desgracia, sino iniciarse, que la luz que desciende lo hace para ser transformada y renacer. Pero déjame decirte algo importante. Desde la espiritualidad femenina llevamos años recuperando este descenso y sin embargo la espiritualidad femenina está siendo muy cuestionada en los últimos meses. ¿Por qué? Para muchos se ha reducido a un trabajo de sombra, en un descenso interminable, sanar heridas una y otra vez sin salir nunca del bucle, del dolor, como si descender fuera el destino y no el camino. Pero el problema real no es ese. El problema es que hemos perdido el mapa de la iniciación y sin embargo ese mapa existe. Es la rosa de 5 pétalos que Venus dibuja alrededor del Sol. Te muestra el viaje de tu alma, como el viaje que realiza el faraón, los retos que viniste a experimentar y cómo transformarlos en sabiduría. Te enseña a descender a tus sombras para mirarlas de frente y a ascender transformándolas en luz, en dones y en maestría, porque no hay ascenso sin descenso, pero la oscuridad no es su lugar de residencia, es el lugar al que bajas para revelar toda la luz que eres. Y de todo esto va el programa online La Danza de Venus, que comienza en octubre. Y hoy abrimos la lista de espera. Al inscribirte recibes acceso inmediato a la Masterclass La Rosa de Venus, donde te explico la geometría sagrada del linaje y cómo leer el mapa de Venus en tu propia vida, y también acceso prioritario y un precio preferente reservado solo para esta lista de espera. No tienes que decidir nada ahora mismo, querida hermana, querido hermano, solo si tu corazón lo recuerda. Deja tu nombre en la lista para que cuando se abran las puertas seas de los primeros en saberlo. El enlace está en la descripción de este episodio. Gracias por caminar conmigo el sendero de la rosa mística. Te envío un abrazo de corazón a corazón.